Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fiesta de las cabañas. Que Dios les bendiga a todos, que tengan feliz sábado, los que ya están en sábado y también, ¿por qué no? Feliz fiesta. Aunque no todos, y ahora voy a entrar un poquito a hablar acerca de esto, no todos la hemos celebrado. Yo la he celebrado muchas veces, pero no es algo que, digamos, formalmente sea tan sencillo de realizar. Les voy a contar brevemente. El año pasado, por la gracia de Dios, pudimos organizar la fiesta de las cabañas para invitar gente. Ustedes saben lo que implica invitar gente, tener un lugar preparado, propicio, tener personas mayores inclusive que no pueden acampar. Este, no es sencillo, es como organizar cualquier tipo de eventos, ¿no? Y a veces hemos tenido la posibilidad de hacerlos, de organizarlos a los eventos propiamente dicho, y a veces no. Tampoco es que nos hemos puesto como meta observar absolutamente todas las fiestas, pero justamente de eso quiero hablar un poquito antes de arrancar. Este tema es un tema controvertido para muchos. Eh, Me ha pasado en más de una ocasión, ser apartado, discriminado, marginado por este tema, porque la gente muchas veces confunde cualquier tema relacionado con la ley de Dios o con las leyes de Dios con lo que según la carne ve el hombre, que serían una especie de requisitos para la salvación, ¿no? Entonces, cuando vamos a suponer, ¿no? Si usted a un cristiano evangélico le habla del sábado, el cristiano evangélico no va a ver una oportunidad para descansar y encontrarse con el Señor. Él va a ver un requisito para obtener la salvación. Y son dos miradas totalmente diferentes. Yo puedo ver la palabra de Dios y la ley de Dios como una bendición, como algo que Dios me regala, que Dios me da, en el cual Él quiere pasar tiempo conmigo, o lo puedo ver como un requisito más en la lista de tareas para obtener el premio final, que es la salvación. Y entonces surge una pregunta que es muy recurrente, ustedes la van a escuchar, no solamente con el tema de la fiesta, con el tema del sábado y con otras cosas. Surge una pregunta que es fruto de la carne, pero no, yo no estoy acusando a nadie con esto, porque yo también la he hecho. Obviamente, al pensar en la carne o al pensar carnalmente, yo también he hecho esa pregunta, y todos, muchos de nosotros la hemos hecho cuando nos presentan un mensaje que desafía nuestras creencias, como puede ser el tema de las fiestas o algún otro. Pero la pregunta carnal, por excelencia, es: ¿me voy a perder si no hago tal cosa? ¿Por qué es una pregunta carnal? Bueno, porque básicamente lo que a mí me está preocupando no es lo que a Dios le agrada, de qué manera honro a Dios, qué es lo mejor que Dios quiere para mí, sino básicamente si yo no cumplo este requisito, puedo entrar al cielo igual. Es decir, mi interés es absolutamente egoísta y estoy tratando de satisfacer las demandas de una ley haciendo la menor parte posible. Entonces, si ustedes le habrá pasado que alguien vino y les dijo a ustedes, pero ¿y si yo no guardo el sábado me voy a perder? ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque es una pregunta que sale del corazón carnal, ¿no? O sea, a mí no me interesa honrar a Dios, no me interesa lo que dice la Biblia, no me interesa lo que a Él le agrada, no me interesa nada de eso. Me interesa saber cuál es el mínimo que yo puedo hacer para obtener la salvación. Porque en mi mente está la idea de que la salvación la gano con mis propias obras. Pero no estoy viendo un regalo, no estoy viendo un don de Dios, no estoy viendo una oportunidad que Dios me da para pasar más tiempo con Él. Entonces, hay dos maneras de ver las fiestas: de una manera carnal, como un requisito para la salvación, con una obediencia a rajatablas, y hay otra manera de ver las fiestas solemnes y la ley de Dios en general, que es como una bendición que Dios nos da, como una oportunidad que Dios nos da para encontrarnos con Él, encontrarnos con Él. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde puede llegar el punto del rechazo bajo un prejuicio
de la ley, en este caso de las fiestas solemnes, que vamos a suponer, yo voy a ponerlo, lo voy a poner en un... Hoy no voy a hablar acerca de la vigencia de las fiestas o la no vigencia, voy a hablar de la fiesta de las cabañas en particular. Pero por ahí voy a dar algunas pinceladitas sobre el tema de la vigencia o no. Pero fíjense ustedes lo irónico que puede llegar a ser. Cuando la gente rechaza el tema de las fiestas como una especie de doctrina judaizante o doctrina errada o salvación por obras, etcétera, etcétera, pasa algo muy irónico. Nosotros, que todos hemos ido a diferentes iglesias, algunos quizá adventistas, otros evangélicos, no importa, hasta católicos, me animaría a decir, todos nosotros tenemos una idea, por lo menos una idea vaga, o hemos participado en algún momento, de alguna reunión extra, digamos, de los cultos de fin de semana. Aparte de los sábados, aparte de los domingos, cuando se reúnen los evangélicos, aparte de las reuniones del fin de semana, hemos estado en campamentos o en retiros espirituales o en congresos o reuniones de cualquier tipo, de ese tipo de reuniones. Si nosotros fuésemos estrictos y quisiéramos ser estrictamente bíblicos, y yo le preguntara a un adventista, mire, hermano adventista, ¿por qué usted se reúne en congresos anuales, vamos a suponer? ¿O por qué se reúne en campamentos anuales? ¿O por qué hacen retiros espirituales? Si la Biblia no enseña en ninguna parte que tengamos que hacer retiros espirituales, congresos, campamentos o reuniones extra aparte de los fines de semana. Obviamente es una pregunta que yo estoy haciendo con trampa, ¿no? Una pregunta que intenta buscar la respuesta que todos queremos aquí. ¿En qué basamos nuestra práctica de tener reuniones aparte del sábado? Tiene que haber un escrito, tiene que estar basado en las escrituras. Y hermanos, no hay otra parte en las escrituras, no hay otra parte en la Biblia que hable de reuniones extra aparte de los sábados, de los fines de semana, que las fiestas solemnes. O aceptamos que los congresos, retiros espirituales, campamentos o reuniones anuales que se hacen están basados en el principio de las fiestas, o estamos haciendo una práctica extra bíblica. No hay otra salida. Cuando Elena G. de White habla de los campestres, de los congresos, de las reuniones, ella los llama santas convocaciones, haciendo referencia al principio de las fiestas, ¿sí? Y bueno, no voy a entrar en detalles con respecto a lo que creía Elena G. de White, pero hay muchas citas bien concretas de Elena G. de White sobre la necesidad del pueblo de Dios de observar fiestas para el Señor y de observar santas convocaciones. Entonces, lo irónico de todo esto es que aceptamos los congresos, aceptamos los campamentos, aceptamos las reuniones sin cuestionar cuál es el fundamento bíblico, pero cuando alguien nos habla de las fiestas decimos, no, eso es judaizar, eso es salvación por obras. Y no estamos hablando aquí de una observancia a rajatablas, ni de andar mirando a ver qué día cae el primer rayito de la luna para ver si exactamente o cosas por el estilo. No. Estamos hablando de simplemente que si hacíamos congresos, si hacíamos reuniones, si hacíamos campamentos, ¿por qué no hacerlo en las temporadas que la Biblia marca? ¿Sí? Ejemplo bien concreto de esto, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo adventista, que esperaba la venida del Señor, aunque no sabían que todavía el Señor no venía, ellos creían que venía en sus días, em, ellos estuvieron reunidos y estuvieron reunidos para el momento que marcaba la profecía, que obviamente estaba marcado por una fiesta solemne, en este caso el día de la expiación. Y pasaron cosas ese día, ¿sí? Los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto para una fiesta solemne, ellos tenían pleno conocimiento de las fiestas, a diferencia de los pioneros adventistas que recién estaban descubriendo ese tema, pero bueno, eran conocedores, pero no lo practicaban, digamos. Pero los discípulos de Cristo sí lo practicaban y se reunieron en la fiesta de Pentecostés. Después, estamos hablando de 40 días después
50 días, perdón, después de la muerte de Cristo. Si la muerte de Cristo hubiese abolido las fiestas, ¿por qué no derramó su espíritu en cualquier otro momento? No, lo derramó en el momento en que Él se manifiesta, en las santas convocaciones. Entonces, ¿es importante la fiesta? ¿Es importante reunirse y tener santas convocaciones? Claro que sí, claro que sí. Entonces, hoy vamos a hablar en particular, este es un pequeño paréntesis simplemente para introducir de que cuando hablamos de la fiesta no es meramente una sombra, no es meramente algo interesante que podemos leer que tiene aplicaciones proféticas, sino que es algo que si quisiéramos, podríamos practicarlo en nuestros días. Y no estaríamos ni judaizando ni haciendo salvación por obras, simplemente estaríamos reuniéndonos en los tiempos señalados de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir al origen en cuando se da esta fiesta solemne, que es posterior al Éxodo, pero vamos a ver también que es un principio que va más allá del Éxodo, que va más allá del sacerdocio levítico. Vamos a abrir en Levítico capítulo 23, versículos 33 en adelante. Voy a leer varios versículos de Levítico 23 que nos habla del contexto de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Hay varios nombres para esta fiesta. Uno de ellos es la fiesta de los tabernáculos. No está refiriéndose puntualmente al tabernáculo de reunión, pero vamos a ver que hay una referencia indirecta a eso en muchos sentidos. No sé ni por dónde empezar, pero hay una referencia indirecta al tabernáculo del Señor. También se lo llama las fiestas de las cabañas, porque era una fiesta donde se hacían chozas o cabañas con ramas, hechas con ramas. También se lo llama Sukkot. En hebreo, Sukkot significa cabañas, y todas estas expresiones son importantes porque tienen su aplicación. Voy a tratar de recordar a todas las aplicaciones, ¿sí? Pero vamos a leerlo en Levítico 23, versículos 33 en adelante, dice así. Si no llegan por ahí, vayan anotando los textos. Levítico 23, 33 en adelante, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos para Jehová por 7 días. Esta fiesta es del mes séptimo, ¿sí? En el año hebreo pasa algo muy interesante. Si bien el año hebreo tiene 12 meses, como cualquier año, el mes séptimo es considerado un punto de inflexión a mitad de año, ¿sí? Es un punto de inflexión y marca el comienzo de los años, de las semanas de años que aparecen en la Biblia. En la Biblia hay semanas de años, ¿sí? Este, hay años sabáticos donde se deja descansar la tierra y hay años del jubileo también. Ese ciclo de años no son de primer mes a primer mes, son de séptimo mes a séptimo mes. Del día 10 del séptimo mes, que es el día de la expiación, al día 10 del séptimo mes del siguiente año. Eso tiene implicancias muy importantes, ¿sí? Entonces, esta fiesta es del séptimo mes, pero es el día 15 del séptimo mes. Levítico 23, 35. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra de siervo haréis. Bueno, era una fiesta larga, así como la fiesta de la Pascua, de 8 días en total, y el primer día y el último día eran sábados, ¿sí? Y había que ofrecer, obviamente, sacrificios. Eran sacrificios anuales que se hacían. En Levítico 23, 37 dice, estas son las fiestas de Jehová. Yo marqué este texto, hermanos, y márquenlo en sus Biblias, porque este es un texto destruye mitos, ¿sí? Destruye argumentos falsos. Estas son las fiestas de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libación, cada cosa en su día. Verso 38. Además de los sábados de Jehová, además de vuestros dones,
además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dais a Jehová. La fiesta de las cabañas es la última de todas las fiestas del año. Se hace en el séptimo mes, es la última fiesta del año. Eso tiene una importancia, porque su representación también tiene que ver con lo último que vamos a vivir nosotros. Pero me interesa que ustedes marquen esta parte. Dice, estas son las fiestas, en el 37, las santas convocaciones, las menciona a las fiestas en general, pero en el 38 dice, aparte de los sábados de Jehová. ¿Por qué esto es muy importante? Porque en todo el Antiguo Testamento, cuando se mencionan las fiestas solemnes, se las menciona aparte de los sábados del Señor. Los sábados son los sábados semanales. De hecho, si ustedes leen después los primeros versículos de Levítico 23, del versículo del 1 al 3, habla del sábado semanal. Ahí no están involucrados los meses, ahí no están involucradas las fechas. Por ejemplo, esta fiesta se dice que es el día 15 del séptimo mes. Cuando se habla del sábado semanal en los primeros versículos de Levítico 23, simplemente dice 6 días trabajarás y el séptimo es reposo para Jehová. Eso indica de que el sábado no tiene nada que ver con el ciclo de la luna, ni con los meses, sino que es un ciclo continuo que viene desde la creación. Y en estos últimos versículos, Dios le dice al pueblo, estas son las fiestas de Jehová aparte de los sábados. ¿Por qué esto es tan importante? Y lo estoy repitiendo tanto. Porque lo primero que le van a decir a usted cuando quieran decir que las fiestas están abolidas es citarle Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. No los voy a leer ahora, pero anótenlo y después léanlo. Ahí el apóstol Pablo dice que nadie lo juzgue en comida o en bebida, o en luna nueva, o en fiestas, o en sábado, lo cual es cosa de lo que había, sombra de lo que había de venir. Entonces mucha gente dice, bueno, ven, ahí las fiestas están abolidas. Pablo dice que las fiestas están abolidas. Y yo lo entiendo de un evangélico, porque el evangélico también dice que el sábado fue abolido, porque Pablo menciona lunas nuevas, fiestas y sábados. Entonces, no lo comprendo de un adventista, porque un adventista tendría que admitir que juntamente con las fiestas también está abolida la luna nueva y también está abolido el sábado, lo cual el adventista guarda. El adventista no sería coherente con esa interpretación, mientras que el evangélico sí, porque cree que parte de la ley o la ley en su totalidad fue abolida. Entonces, ¿cuál es el artilugio adventista? Utilizar la expresión sábados ceremoniales. No, 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 no. Pablo está citando los sábados ceremoniales, no son los sábados semanales. Ahora, si ustedes hacen una pequeña búsqueda, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, que hoy tenemos la posibilidad de buscar incluso en el Espíritu de Profecía, van a ver que la expresión sábados ceremoniales no existe. Cuando Pablo dice, nadie lo juzgue en sábado, luna nueva y fiesta, lo cual es sombra de lo que había de venir, está hablando de las fiestas, los sábados, sábados semanales y las lunas nuevas. Si Pablo estuviera diciendo que esas cosas fueron abolidas, lo cual no dice Pablo, porque Pablo dice nadie lo juzgue, no dice nadie lo juzgue por guardar o nadie lo juzgue por violar o por desobedecer, simplemente dice nadie lo juzgue. Si hacemos una lectura imparcial, Pablo no está hablando de abolición, pero si queremos darle la connotación de abolición, tendríamos que asumir que el sábado semanal fue abolido, porque el sábado es mencionado aparte de las fiestas, no son sábados ceremoniales, son los sábados nuestros de toda la vida. Por eso este texto es importante de Levítico 23, 37, porque ahí menciona las fiestas y aparte los sábados, ¿sí? Entonces, dice el versículo 39 de Levítico 23, también a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres almacenado el fruto de la tierra, tomen nota, esta es todas las fiestas tienen que ver con la agricultura, pero esta es llamada en particular la fiesta de la cosecha al final del año, a la salida del año, así se lo llama.
Pero ¿cómo a la salida del año si es séptimo mes, Emanuel? Bueno, lo que pasa es que los años eran contados de séptimo mes a séptimo mes en los ciclos agrícolas en los que se dejaba descansar la tierra. Del día 10 del séptimo mes al día 10 del séptimo mes del siguiente año es que se contaban los años y las semanas de años. Por eso es que las 70 semanas de Daniel son del día 10 del séptimo mes al día 10 del séptimo mes. Y los 2300 días de Daniel son del día 10 del séptimo mes al día 10 del séptimo mes. Y el 22 de octubre de 1844 cayó el día 10 del séptimo mes de ese año. ¿Sí? Todos los años, las semanas de años corren de séptimo mes a séptimo mes. Y a la salida del año agrícola, era la fiesta de la cosecha. El fruto se almacenaba. Dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo. Versículo 40. Y tomaréis el primer día gajos. Tomen nota. Tomaréis aquel día gajos con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas. Qué interesante que iban a tomar ramas, gajos, ramas de palma, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Hermanos, acá ya estamos viendo el significado de la fiesta, aunque voy a abundar en otros textos seguramente, pero ¿qué, qué cosas vemos hasta ahora? ¿Es la última cosecha o la cosecha final? La cosecha a la salida del año, después vamos a ver otros detalles sobre esa cosecha, y aparte era un momento de regocijo y se celebraba, entre otras cosas, tomando palmas en las manos, tomando ramas de árboles. Esas ramas de árboles no solamente se utilizaban para construir las cabañas, sino que también se utilizaban a manera de alegrarse, de regocijarse. Hasta el día de hoy, si ustedes van a la comunidad judía, aunque están repletos de tradiciones que no aparecen en la Biblia, una de las cosas que sí hacen, que está conforme a la Biblia, aparte de hacer la cabaña y de habitar en ellas durante 7 días, 8 días, andan en la mano, ustedes lo van a ver a los judíos en la fiesta de las cabañas, andan con unas ramitas, ¿sí? De diferentes árboles y con frutas de diferentes árboles, entre ellos la lima, que es una fruta, porque esta es una fiesta de cosecha, no solamente del grano, sino también de la fruta. Y esto también es importante. Todas las cosas que yo digo marquen esto es porque es el significado de la fiesta. Entonces dice, tomaréis el primer día gajos con frutos de árboles hermosos, ramas de palma, ramas de árboles frondosos, sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. O sea que la idea era vivir en cabañas, vivir en chozas que eran precarias para recordar el peregrinaje que ellos tuvieron y la salida de Egipto, que habitaron en cabañas en ese momento. Dice versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí termina Levítico 23, pero ya vimos varios puntos ahí importantes que nos muestran el principio del significado de esta fiesta. Ahora, anoten un par de textos más. Éxodo capítulo 34, versículo 22, también menciona la fiesta de las cabañas y lo llama de esta manera. Éxodo 34, versículo 22. Y celebraréis la fiesta de las semanas, esto es Pentecostés, la de las primicias de la siega del trigo, o sea, la fiesta de las semanas o Pentecostés se la llama la fiesta de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, o sea, la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas es llamada la fiesta de la cosecha
al fin del año o a la salida del año. Vuelvo y repito, fin de año en el mes séptimo. No tiene sentido para nosotros, pero según el calendario agrícola sí, porque esto tiene que ver con las estaciones las siembras y las cosechas, ¿sí? Y otro texto para anotar, Deuteronomio 16, versículo 13 y versículo 15. También menciona la fiesta de las cabañas y dice así: celebrarás la fiesta de los tabernáculos por 7 días, cuando hubieres recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Fíjense, hermanos, anoten esto. A la salida del año, a diferencia de Pentecostés, por ejemplo, que se cosechaba el trigo o la cebada, y también en la Pascua, a la salida del año, en el mes séptimo, no solamente se recogían granos, también dice que se recogía el fruto del lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar es donde se pisan las uvas también se cosechan las olivas para hacer aceite. Esto no solamente es cereal, esto también son frutas. Esta es la cosecha final. Y ya en su mente, los que son estudiosos de la Biblia ya hicieron todas las conexiones, ¿no? ¿Qué anuncia esta fiesta? Esta fiesta anuncia varias cosas. El fin de nuestro peregrinaje, la llegada a nuestro hogar, el día del regocijo, cuando Dios recoja a sus hijos en su granero. ¿Sí? Todas estas cosas tienen la aplicación en la fiesta de las cabañas. Entonces dice, versículo 15, 7 días celebraréis fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque Jehová tu Dios te bendecirá en todos tus frutos. Fíjense que habla de los frutos y en toda la obra de tus manos, por lo cual ciertamente te regocijaréis. Y nuevamente menciona aquí que es una fiesta de regocijo, es una fiesta de alegría, es el regocijo final, es la llegada al hogar. Imagínense las bendiciones que nosotros estamos perdiendo por no tener en cuenta esta fiesta. Nosotros este año no pudimos organizar un evento que hubiésemos querido, ¿no? No conseguimos un lugar, bueno, había una serie de cosas. Pero, por ejemplo, mañana vamos a tener la Cena del Señor y vamos a estar junto con los hermanos compartiendo un momento en la naturaleza. Estas fechas de la fiesta de las cabañas son oportunidades para regocijarnos en el Señor. Son oportunidades para ensayar el momento en que junto con nuestros hermanos, junto con los redimidos, vamos a poder exclamar de gozo y alegría por haber llegado a nuestro hogar. Esto es lo que representa la fiesta de las cabañas. La gente puede guardarla o no guardarla, pero todo lo que sale de la mano y de la boca del Señor es para bendición de su pueblo. La mensajera del Señor, cuando hablaba de la fiesta, lo pueden leer después en Patriarcas y Profetas, busquen la fiesta de las cabañas en Patriarcas y Profetas, Elena G. White dice, qué bueno sería, porque los pioneros adventistas no guardaban las fiestas. La iglesia de adventista pionera no observaba las fiestas. De hecho, habían varios pioneros adventistas que estaban bastante repelentes al tema de las fiestas. Pero Elena G. White decía que era la voz profética, ¿no? Qué bueno sería que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, un momento para regocijarse, compartir entre hermanos y honrar a Dios. Qué bueno sería. Y en otra ocasión, en otra cita, ella dice, si las santas convocaciones eran tan necesarias para el pueblo de Dios de antaño, cuánto más necesarias son para el pueblo de Dios en los últimos días. Vuelvo y repito, estamos hablando del principio de la fiesta. No estoy hablando de volvernos locos en cálculos y fechas, porque cuando se habla de la fiesta, lo primero que surge es, yo creo que está el día, yo creo que está el otro, y la gente al final se terminan dividiendo por un día más, un día menos. Pero hay algo que es por encima del día más o el día menos, que es el espíritu de la fiesta. Y Dios quiere que vivamos ese espíritu de la fiesta, ¿sí?
Voy a leer otro texto que es anterior para que veamos, hermanos, que la conexión no tiene nada que ver solamente con el sacerdocio levítico. Todos los principios de Dios son eternos y recorren toda la Biblia, ¿sí? Podemos leerlo en Génesis, Génesis capítulo 33. Mientras van buscando, les voy a comentar el contexto. Génesis capítulo 33, versículo 8 en adelante, el contexto es cuando Jacob termina su peregrinaje y vuelve a su tierra. Ustedes saben que Jacob estuvo viviendo como extranjero y peregrino durante muchos años. Él había engañado a su hermano Esaú, tuvo que huir de su tierra, no vio morir a su madre. Él perdió muchas bendiciones, ¿no? Por causa de la mentira, y a su padre, ¿no? Y, y perdió la compañía de los seres que él amaba por causa de la mentira. Él tuvo que vivir en tierra de Labán, y llegó el momento en que lo habían engañado tantas veces que él decidió irse. Dios lo dirigió, y en el camino en que iba tuvo un periodo de angustia, un periodo de lucha, de prueba, que es análogo al periodo de lucha y angustia de Jacob que vamos a tener nosotros también como cristianos, ¿no? La angustia de Jacob. Y luchó con el ángel, y conocemos la historia, que recibió la bendición real y la verdadera, no la que obtuvo por engaño, sino la bendición del ángel, que era Cristo, que en el que le costó una cojera que lo acompañaría toda la vida. El ángel le descoyuntó la cadera a Jacob, o sea, Cristo. Le produjo un daño, pero no era un daño para perjudicarlo, era un daño que, que le iba a hacer bien a él, porque ahí fue que él reconoció el carácter sobrenatural del mensajero con el cual él luchaba, ¿sí? Así que él recibió la bendición, y llega el momento en que se tiene que encontrar con aquel que había jurado matarlo, que era Esaú. Y sabemos la historia, que él divide la compañía en tres grupos, si no mal recuerdo, en tres grupos, y manda uno primero, el otro después y el otro después, y manda regalos antes, porque Esaú no venía en son de paz. Si ustedes leen la historia van a ver que iban con gente armada. Entonces, evidentemente Dios tocó su corazón, ¿no? Para que lo recibiera con bien. Pero si ustedes leen, van a ver en el versículo 33, versículo 8, que Esaú le dice a Jacob: ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. O sea, Jacob, ¿no? Lo reconoce a él como señor. De alguna manera está reconociendo tardíamente que no tenía que luchar por esa primogenitura, ¿no? Y por ver quién iba a ser el más importante. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y en el versículo 10 hay un texto que yo cada vez que lo leo me conmueve, ¿no? Porque, porque Jacob ahí vio materializado el perdón. Ustedes saben que aunque Dios nos perdone muchas cosas que nosotros hacemos, por lo general cargamos durante el resto de nuestra vida las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras faltas. Y Jacob había asumido que él iba a tener que cargar las consecuencias directas, que en este caso era su propia vida, es decir, su muerte. Él iba a morir, iba a pagar eso con su propia vida, pero quería evitar por lo menos que a su familia lo matasen. Pero cuando él llega delante de Esaú, él es perdonado íntegramente. Esaú lo perdona. Y dice en el versículo 10, dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Wow. Y te has contentado conmigo. Evidentemente Dios hizo una obra, ¿no?
¿Y cuántas veces, cuando vemos la misericordia de Dios manifestada en otra persona que nos, que nos hace un favor o que nos ayuda o que nos consuela o lo que fuera, y reconocemos que Dios está obrando a través de esa persona, decimos, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Yo veo la obra de Dios en tu vida hacia mi persona. Esto es lo que sintió Jacob. Y entonces dice en el versículo 33, cuando él ya, podríamos decir, llegó al hogar. Y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí, o sea, hizo su casa para vivir allí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Fíjense qué interesante, sabemos que Jacob salió con mucho ganado que obtuvo de su trabajo y de la bendición que Dios le dio al trabajar con el ganado de Labán, y él vino con mucho ganado, y él dice que hizo casa para sí y para su ganado. Por eso llamó a aquel lugar Sucot. Y ustedes dirán, bueno, simplemente está explicando por qué llamó a aquel lugar Sucot. Es algo anecdótico. Pero no, realmente él llegó a la tierra a su hogar, a la tierra prometida, podríamos decir. Él pudo descansar, él pudo atravesar la angustia de Jacob, ver el rostro de su hermano como el rostro de Dios y llegar por fin, y regocijarse, y descansar, y terminar su peregrinaje. Y no es casualidad que haya llamado ese lugar Sucot. Ahora, este pasaje nos muestra una arista, un detalle sobre lo que aparte significa la palabra Sucot. La palabra Sucot no solamente significa cabaña o choza, también significa cabaña o choza para los animales. Lo voy a decir de otra manera, establo, establo. ¿Hace nuestra mente las conexiones o no hace las conexiones? ¿Dónde nació el Mesías? El Mesías nació en un establo, y acá viene un poquito la conexión de también de lo que les mencionaba, de que la palabra tabernáculo, aunque decimos no, tabernáculo es coincidencia que justo es la misma palabra que se usa para el santuario, pero no es coincidencia. ¿Por qué no es coincidencia? Porque lo voy a poner de esta manera. Eh, no sabemos en qué fecha nació Jesús, no está registrada en la Biblia con precisión, pero sí se sabe más o menos la época del año y coincide con la época de la fiesta de las cabañas. De hecho, hay cálculos que se pueden hacer con respecto al sacerdocio levítico, porque el papá de Juan el Bautista era sacerdote y tenía un turno específico, y Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, y por lo tanto se pueden hacer unos ciertos cálculos, y se estima que Jesús nació, si no en la fiesta, muy cercano a la fiesta de las cabañas, ¿sí? Y, y no es casualidad que él haya nacido en una suca. Una suca es un establo, ¿no? Perdón que no aclare esto. Sucot es la palabra establos en plural, ¿sí? Llamó Sucot porque hizo muchos establos. La fiesta de Sucot se llama Sucot porque es la fiesta de las cabañas, pero individualmente sería una suca, un establo, una cabaña. Jesús nació en una cabaña de animales, y es muy probable que él haya nacido en la fiesta de las cabañas. Y también es muy probable que nos reencontremos cara a cara con nuestro Dios y lleguemos al hogar y terminemos nuestra peregrinación en la fiesta de las cabañas. Pero acá viene la relación con lo del tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo habitaba con su pueblo en el Antiguo Testamento, lo hacía a través del tabernáculo, a través del santuario. Era la presencia de Cristo que estaba en el tabernáculo, en el templo, digamos, ¿no? En el santuario, ya sea en el que era movible, como en el templo de Salomón. El tabernáculo era la morada de Dios con nosotros, que de hecho ese es el nombre de Jesús, Dios con nosotros, ¿sí? Ahora,
Cuando Cristo se hizo hombre, Él dejó de morar en el tabernáculo de piedra y empezó a morar en un tabernáculo de carne. De hecho, hay una expresión que aparece en la Biblia, que es una palabra que Cristo le dice al Padre, donde Él le dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, me preparaste un cuerpo, ¿sí? No recuerdo ahora exactamente la cita, pero está en los Salmos y creo que está en la carta a los Hebreos también. El Padre le preparó un tabernáculo que se acercaba mucho más todavía, o que lo acercaba mucho más a Cristo con nosotros. Primero un tabernáculo de piedra, el santuario, el tabernáculo. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos, un tabernáculo de carne. Ahora ya Cristo comparte nuestra carne, nuestra suerte, nuestras debilidades incluso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que ahora ese tabernáculo es más cercano. Pero ustedes saben que hay un paso más, ¿verdad? Él ya no quiere morar simplemente en ese tabernáculo de carne, sino que ahora quiere morar en nuestro corazón, dentro de nosotros. Ese es el paso final. Entonces, vemos que hay una relación entre la fiesta de los tabernáculos porque Cristo se hizo carne en la fiesta de los tabernáculos. Ya no el tabernáculo terrenal de piedra, sino el tabernáculo de carne. Y acá vemos un poquito la relación, pero lo vamos a ver un poquito más al final, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar con otro texto que está en Zacarías capítulo 14. Uf, bueno, no sé si vamos a llegar a leer todo, pero voy a elegir dos versículos nada más para no extendernos demasiado. Zacarías capítulo 14 nos dice, vayan buscándolo, que todas las naciones, no voy a leer todos los versículos porque se nos va a ir el tiempo, pero vamos a leer dos nada más. Nos dice que todas las naciones van a adorar a Dios, particularmente en una fiesta puntual que es la fiesta de las cabañas. Vamos a leer Zacarías 14:16. Dice, sucederá que todos los que quedaren de las naciones, voy a parafrasear esa expresión, todos los que quedaren de las naciones, lo voy a decir de otra manera, los que de las naciones sean salvos. ¿Sí? Lo voy a poner de esa manera porque lo vamos a leer más adelante. Los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y después empieza a mencionar a naciones, ¿no? Dice, acontecerá a los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey. A Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no sube y no viene sobre ellos, perdón, y no viene, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Voy a ser breve con este pasaje. Esta es una profecía que nunca se cumplió literalmente en el pueblo de Israel. ¿Cómo que nunca se cumplió? No, nunca se cumplió literalmente. Ustedes saben que muchas profecías tienen un doble cumplimiento, o sea, tienen un cumplimiento inmediato, literal, prácticamente inmediato, como una promesa de protección. De hecho, cuando ustedes leen todo el capítulo 14 de Zacarías, van a ver cosas muy terrenales. Nadie se imaginaría que eso va a pasar en la tierra nueva, que eso va a pasar cuando todo sea restaurado. Pero muchas, lo voy a decir de esta manera, no voy a extenderme, pero se puede corroborar este principio. Muchas de las promesas que Dios hizo a Israel, que Él quería cumplir con el Israel antiguo aquí en la tierra de manera inmediata, que no se pudieron cumplir porque Israel fue infiel, se van a cumplir en la tierra nueva. Por ejemplo, que Jerusalén sea cabeza de todos los montes y capital universal espiritual del mundo. Había una promesa de Dios de que Jerusalén iban a ir todas las naciones a adorar. Eso está en Isaías, dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones.
De hecho, en el mismo contexto vemos que todas las naciones, incluso los egipcios, tenían que ir a adorar en la fiesta de las cabañas a Jerusalén. Pero eso nunca se cumplió, porque el pueblo de Israel fue infiel. ¿Y entonces significa que la palabra de Dios no se va a cumplir? No, se va a cumplir en la tierra nueva. Y si no me creen, después lean Zacarías 14 completo y ahí van a encontrar cosas que ustedes van a identificar claramente, como por ejemplo que Jerusalén va a ser rodeada por sus enemigos, que esos enemigos van a ser destruidos y sus carnes van a ser consumidas estando ellos en pie, cosas que todavía no se cumplieron, pero se van a cumplir después del milenio que Jehová va a bajar y con sus pies va a tocar el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir en dos y se va a hacer una gran planicie. Eso no se cumplió, pero se va a cumplir. Y dentro de lo que se va a cumplir es que las naciones van a venir a adorar a Jerusalén, en particular en la fiesta de las cabañas. ¿Podemos ver el cumplimiento de esto en una profecía futura? Sí, Apocalipsis 21, versículos 24 al 26. Dice así. Algunas versiones lo dicen de una manera y otros de otra, pero es la misma referencia de Zacarías 14. Apocalipsis 21, 24 dice, las naciones de los que hubieren sido salvos. Como decía Zacarías, los que quedaren de las naciones. Como dice Apocalipsis 21, y los que hubieren sido salvos de las naciones, o y las naciones de los que hubieren sido salvos, andarán en la luz de ella. Está hablando de la nueva Jerusalén. Lo que no se cumplió con la antigua Jerusalén se va a cumplir en la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra, o sea, de otras naciones, traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea que se va a cumplir en el tiempo final que todas las naciones van a ir a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Y vemos en Zacarías que se menciona una fiesta en particular, que es la fiesta de las cabañas. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, vamos a ver, del versículo 14 en adelante, vamos a ver ahí, hermanos, el cumplimiento de esa cosecha final. Esto es una visión de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 14, 14. Dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Todos saben lo que es una hoz aguda. Es una herramienta para cosechar, que es como una navaja redondeada, ¿sí? Una hoz para cosechar el trigo, pero también es para cosechar los frutos. Y fíjense lo que dice. Otro ángel, versículo 15, salió del templo clamando en alta voz al que estaba sobre la nube, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura, la cosecha final. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La fiesta de las cabañas era para cosechar la era, o sea, el grano, el cereal, pero también para cosechar lo que iba al lagar, es decir, lo que iba a, lo que eran las uvas, ¿sí? Para ser pisadas en el lagar. No voy a leer completo, pero ustedes pueden leer en Apocalipsis 14 que Jesús justamente es el que pisa el lagar. Está hablando de la misma fiesta, está hablando de la cosecha final, y eso es lo que representa básicamente la fiesta de las cabañas. Pero no solamente esa cosecha final, que sería el fin de nuestro peregrinaje, sino también el regocijo final. Y este es el texto que quiero leer a continuación. No lo voy a leer completo, pero está en Apocalipsis 7, que para mí es la joya de la corona porque es un texto que yo desconocía, o por lo menos nunca lo había asociado.
a la fiesta de las cabañas, pero que me parece sumamente revelador a la hora de hablar de lo que significa esta fiesta. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Ahí habla acerca del regocijo final. ¿Recuerdan cuando leímos en Levítico 23? Desde el día primero ustedes van a ir y van a buscar ramas y se van a regocijar y van a celebrar esa fiesta de los tabernáculos delante de Jehová durante 7 días. Vamos a leer esto que se va a cumplir cuando los redimidos den sus exclamaciones de gozo y toda la tierra sea restaurada, cuando el pecado ya no exista más. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice así. Y fíjense qué interesante, quiero hacer una aclaración sobre esto. Lo leímos en Zacarías capítulo 14, lo leímos en Apocalipsis 21, que está hablando acerca de todas las naciones, de todas las naciones. Zacarías 14, si ustedes se fijan, vamos a suponer que Israel hubiese sido fiel, que realmente Jerusalén hubiese sido casa de oración para todos los pueblos, en vez de una cueva de ladrones, como Jesús dijo. Vamos a suponer que Israel hubiese cumplido su propósito. ¿Quiénes eran llamados a celebrar la fiesta? ¿Solamente los judíos o todas las naciones? Todas las naciones. Lo que es de Dios, Dios lo hace para el hombre, para la humanidad, para aquel que quiera abrazar el pacto, como lo dice Isaías también, ¿no? El mismo pasaje que habla de que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice, el hijo del extranjero que abrace mi pacto y que guarde mi sábado, yo lo traeré, ¿no? O sea que Dios quería adoptar a todas las naciones. ¿Para quiénes eran las fiestas? ¿Era solo para los judíos o era también para los egipcios? Era también para las otras naciones. Y acá lo vamos a ver bien patente. Apocalipsis 7, versículo 9 dice así. Después de estas cosas miré y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, se va a cumplir esa palabra que no se cumplió con el Israel terrenal, se va a cumplir en la tierra nueva. De todas las naciones van a venir a adorar a Jerusalén, que están delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y que tenían en sus manos palmas en sus manos. Esas palmas en sus manos, hermanos, es una referencia directa a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda y nos anuncia ese descanso final que vamos a tener cuando todo el conflicto termine. Va a ser la llegada a nuestro hogar, el fin de nuestra peregrinación. Aclamaban en alta voz diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Voy a saltearme unos versículos, voy a ir al versículo 15. Dice, por esto, bueno, hay una pregunta, ¿no? Que dice, le pregunta a Juan quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas. El 14 dice, Señor, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche, y el que está sentado sobre el trono, escuchen esto, hermanos, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La llegada al hogar, las palmas en las manos, el regocijo, el fin de la peregrinación y habitar en tabernáculos. En este caso ya es, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y vimos que hay una relación entre el tabernáculo terrenal y la fiesta de los tabernáculos. No es una palabra que justo coincide de casualidad, no, tiene una enseñanza. Dios va a extender su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará
a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Frase final que podríamos decir: no, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto representa, mis hermanos, a grandes rasgos podríamos decir, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Es un recordatorio, y no solamente de la salida de Egipto, es un recordatorio de que Cristo se hizo hombre, es un anuncio de cuando lleguemos a la tierra nueva, y tenemos la oportunidad nosotros hoy, no solamente de recordarlo teóricamente, sino de experimentarlo cuando nos reunimos en nuestros congresos, en nuestras reuniones, nuestros campamentos, donde el objetivo es compartir tiempo especial con Dios, exclusivo con Dios y con nuestros hermanos, y regocijarnos en ese pedacito de cielo que se vive cuando participamos de una santa convocación. Así que esto quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que sea de bendición.